Hechos 15, capítulo 7 al 35 y vamos a iniciar. A ver, ¿es un buen día para estudiar la palabra de Dios? ¿Sí o no? Siempre es un buen día para estudiar la palabra de Dios. Y hemos compartido juntos durante todas estas semanas acerca de el libro de Hechos. Y estamos viendo varios capítulos, varios episodios muy importantes. En Hechos se narra muchas cosas muy importantes acerca de la iglesia, acerca de la palabra de Dios, acerca de cómo los primeros cristianos van edificando o entendiendo esto que es la iglesia, ¿no? Durante varios capítulos, varios versículos, vemos cómo esto va avanzando, va progresando y va tomando una forma, ¿no? En los primeros capítulos de Hechos vemos cómo el Espíritu Santo llega a los discípulos y ellos salen y empiezan a predicar el Evangelio. Vemos también cómo personas de repente empiezan a perseguir a estas personas que predican el Evangelio. Hay persecución, sin embargo ellos continúan con más ánimo. Y dice que durante todo ese evento, más personas van poniendo su fe en Cristo, ¿no? Y narra la palabra de Dios que en un momento pues miles van llegando al Evangelio de Cristo. Después narra eventos de los discípulos, eventos de la conversión de Pablo, eventos como los primeros viajes misioneros, ¿no? Y en todo ese contexto, en toda esa seguidilla de eventos muy diferentes para ellos van entendiendo y van comprendiendo qué es lo que quería Dios para su iglesia, o cómo era que Dios quería la iglesia. Y en estos versículos vamos viendo cómo ellos van buscando la guía del Espíritu Santo durante diversas situaciones. Y es así como llegas al capítulo 15, al versículo 7, donde la palabra de Dios dice, ¿no? El versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, a ver, ¿cómo es esto posible? Estaban los discípulos, estaban las personas que estaban apoyándole, los primeros creyentes, y dice, ¿después de qué? ¿De mucha? Ajá, hay una hermana que está leyendo, muy bien, gracias. Ahora sí, después de mucha discusión. A ver, ¿cómo puede ser que en un grupo de creyentes estaban los discípulos y qué hubo? Discusión. A ver, ¿está bien o está mal? ¿Puede haber discusión en la iglesia? No sabemos, ¿no? Dicen que bien, ¿no? Entonces vamos a discutir todo el tiempo, ¿no? Miren, era interesante que ellos estaban viendo varias cosas que estaban sucediendo en la iglesia, varios eventos, ¿no? Y estaban tratando de discernir lo que el Espíritu Santo les está guiando. Y es como en cada iglesia a veces hay discusiones. Esto no quiere decir, el término de discusión no quiere decir que estaban ahí acalorados, peleándose, acusándose, no. Había una situación, un tema que ellos estaban tratando y estaban discutiendo, exponiendo ideas para ver qué decisión iban a tomar. Y es como la iglesia hoy en día también. Muchas veces vemos situaciones, circunstancias que pasan y tenemos que exponer ideas y poner razones, buscar la guía del Espíritu Santo y tomar una decisión. ¿Sabes cuál era el punto acá? Que no se podían quedar todo el tiempo discutiendo. Por eso el versículo 7 dice, ¿después de qué? Mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, ¿no? Y hay un principio maravilloso ahí que Dios pone siervos, líderes en su iglesia, en su obra, para después de estas circunstancias que suceden a veces, sobre algún tema relacionado, dice, después de mucha discusión, se levantó Pedro y les dijo, vamos a hacer eso. Vamos a buscar esta dirección, ¿no? Ahora, esto es importante porque lo que va a narrar en esta porción de la palabra de Dios y con lo que quiero que te quedes al final, ahí cuando después terminemos, más o menos a las 4 de la tarde, porque recién hemos empezado a las 11:51. No, cuando terminemos,
quiero que te quedes presente con esta idea. Ya, cuando estés ahí comiendo tus tacos o lo que te toca comer hoy día, te quedes presente con esta idea que dice: el Evangelio es inclusivo, no exclusivo. ¿Ya? El Evangelio busca incluir personas, busca que todos lleguen a conocimiento de la palabra de Dios, a conocer que Cristo es el Salvador. Y esto que Dios nos da no es exclusivo, ¿ya? El Evangelio es inclusivo, ¿ya? Esto no es exclusivo que solo para algunos, para unos pocos, o pues si me cae bien o si no, o si es de mi nivel intelectual, o si es de mi nivel económico, o si es de mi colonia, no. ¿Sabes? En estos versículos vamos a ver esta maravillosa verdad que Dios dice en su palabra, que el Evangelio busca incluir a mayor cantidad de personas y no busca excluir, busca que más personas lleguen al arrepentimiento, conozcan la palabra de Dios. Y después de mucho discutir, dice, ¿no? Hay un concilio ahí de Jerusalén, y su mensaje de este concilio, de esta reunión de personas, de esta reunión de líderes, es eterno hasta el día de hoy. Es maravilloso. Y que si tú has llegado a la iglesia, y si tú has llegado hoy, si tú has conocido la iglesia durante algún tiempo, si tú tienes ya tiempo conociendo al Señor, esta es una maravillosa verdad, que su palabra, su mensaje, busca incluir a todos. Y esta es la iglesia. Y esto es lo que ellos proyectaban y pedían, y bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿qué es lo que quería que sea la iglesia? ¿Qué es lo que llegue? Porque en los primeros años de la iglesia surgió una controversia de gran peso, ¿no? ¿Debían los gentiles, los que no eran judíos, convertirse al cristianismo? Y si se convertían al cristianismo, ¿qué hacemos? Les ponemos una serie de requisitos, los judaizamos. Tenían esa intriga, esa duda. Algunos tomaron el camino de decir, sí, está bien, si van a conocer el Evangelio los gentiles, los que no son judíos, está bien, pueden conocerlo, pero necesitamos que se vuelvan judíos, que hagan todos los pasos de los judíos para que los podamos aceptar. Otros decían definitivamente no, el Evangelio solo es para los judíos, los gentiles afuera. Otros pues no tenían, se quedaban con esa duda, ¿qué hacemos ahora? Y es por eso que viene esta discusión entre ellos, para definir qué es lo que tenían que hacer en esta etapa de la iglesia. Recordemos, pensemos, analicemos que eran los primeros rudimentos de la iglesia. Ellos se estaban formando, ¿no? Algunos creyentes procedentes de los que eran los fariseos insistían que era necesario circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés para los gentiles, ¿no? Dice, bueno, usted quiere conocer a Cristo, bueno, acá hay una serie de requisitos. Es como si de repente hoy día, ¿no? Estuviéramos en la puerta, ¿no? Y la gente llega a la iglesia a 10 de la mañana y ahí está Fer o al que le toque recibir a las personas. Dice, un momentito, ustedes son bienvenidos acá, pero acá está mi lista de cosas que tienen que cumplir antes de ingresar, ¿no? Es el pensamiento que tenían en ese momento. Esto es, antes de ser parte de nosotros, de este grupo, de poner nuestra fe, esto es lo que tienen que hacer. Y esto es lo que estaban diciendo, porque fíjate ahí en el versículo 7. Se levantó Pedro y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, ¿no? Pedro le dice, ¿sabes qué? Hace algún tiempo Dios nos permitió compartir esto, el Evangelio con los gentiles, con los que no eran judíos. Y Dios permitió que llegara el Espíritu Santo a su vida. ¿Qué nos dice acá? El Espíritu Santo es el arras de la salvación. Y eso lo vamos a estar viendo ahorita seguidamente. Pero lo que le está diciendo Pedro, se levantó y les recordó cómo Dios mismo, sin distinción alguna, había dado
el Espíritu Santo. Sin distinción alguna, ¿no? A los gentiles de la casa de Cornelio, tal como nos los dio a nosotros. Dios no esperó a que cumplieran la ley. Actuó primero. Dios actuó primero con estas personas. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces caemos en esto. Y decimos, sí, yo soy salvo por gracia, pero tú tienes que cumplir todos estos requisitos para que seas salvo. Y nos desviamos de la gracia que Dios nos envió a nosotros. Y les llenamos de requisitos, de circunstancias, de pruebas o cosas para llegar, de alguna manera, pensando mal, a nuestro nivel. Pero Pedro se levanta y le dice, el Espíritu Santo llegó a nosotros al igual que a ellos. Dios no esperó. Y quiero que leas este versículo. Efesios 1, 13 y 14. En él también, dice la palabra de Dios, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, a ver, todos juntos, fuisteis con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Este versículo es maravilloso. Y fíjate, en la primera parte, ¿cuál es la primera acción que realiza la persona? Habiendo oído. Entonces, ¿qué es necesario primero? ¿Oír qué? Amén. Necesitamos primero oír la palabra de Dios. ¿Cómo una persona llega a Cristo? ¿Cuándo? Oye la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. Es necesario que escuche la palabra de Dios primero. Ahora, ¿qué dice después? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿cuál es la siguiente acción? Habiendo creído. ¿Sabes qué? Pedro está diciendo esto. Ellos escucharon el evangelio, nosotros también escuchamos el evangelio. Dios nos dio el Espíritu Santo, a ellos también le dio el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Porque oyeron el evangelio y después creyeron. Ahora, cuando hablamos de esto, siempre es importante ponernos a pensar y a meditar. ¿Cuándo fue el momento donde yo escuché la palabra de Dios y me llevó a creer? ¿Cuándo fue ese momento? Para muchos fue hace algunos años, ¿no? Para muchos de repente fue hace poco que escuchaste la palabra de Dios y eso te llevó a creer. ¿Y por qué te llevó a creer? Porque entendiste, porque comprendiste, porque el Espíritu Santo obró en nuestros corazones y permitió entender esa salvación y poner nuestra fe en Cristo. Ahora, esto es algo maravilloso, que si tú dices creer en Dios, haber puesto tu fe en Cristo, tiene que haber sucedido en tu vida. Un punto donde escuchaste la palabra de verdad, el evangelio, y otro punto donde decidiste creer en eso. Creerle a Dios lo que dice en su palabra. Creerle a Dios que somos pecadores, creerle a Dios que ese pecado nos separa de Dios, que nos da condenación, pero también creer que en Dios hay esperanza en Cristo, que murió en una cruz y resucitó y está vivo. ¿Has tenido ese proceso en tu vida? ¿Has tenido el proceso donde escuchaste la palabra de Dios y creíste? Y fíjate cómo fue ese proceso. Y fíjate pensando en lo que estaba diciendo, en lo que llevó a cabo esta discusión ahí en el capítulo 7 de Hechos. ¿Qué te pidió Dios? ¿O qué quería Dios? Que escucharas su palabra y que creyeras. Y después de repente pasó algún tiempo y podemos volvernos como este grupo que está en discusión, buscando quizás ver cuál era el punto medio, y no recordamos cómo fue con nosotros. Y eso es lo que le dice Pedro. Creímos, primero escuchamos la palabra de Dios y creímos. ¿Y después qué sucedió? ¿Creído en Él fuisteis? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia. Fueron sellados. Ya está,
¿no? Dios dice, por un decreto supremo, declara, tal persona, me acompañó el sonido, tal persona es mi hijo, ¿no? Dios dice que si tú creíste oyendo la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, Dios pone su sello y dice, es mi hijo. Ahora, ¿qué más garantía hay que el sello de Dios? ¿Qué más garantía hay que el sello de Dios? Que dice acá, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjate acá. El arras era una garantía acerca de una compra, de una propiedad. En los tiempos bíblicos ellos pagaban como un adelanto o muchas veces era el precio total y ya la transacción estaba hecha. Ya no había marcha atrás, ya no había reclamo ni discusión. Esto, una vez que se entregaba el arras, estaba hecho. Y era como un sello que te ponían, ¿no? Y que distinguía esa transacción. ¿Y qué está dando a entender Dios en su palabra? Está diciendo que cuando escuchaste la palabra de Dios, cuando creíste en Él, Él te selló y te dijo, esta es mi propiedad, este es mi hijo. Estás en las manos del Padre y nada te puede quitar de allí. ¿No es maravilloso entender este mensaje de gracia y de bondad? Pero ¿sabes cuál era el punto? Primero, para aclarar este concepto, esta era una garantía de propiedad, era un anticipo de la gloria, es un anticipo de la gloria de Dios. ¿Y sabes qué es maravilloso? Este sello, ¿qué es lo que nos debe llevar? A que nos da seguridad y paz. Jesús, ¿qué dijo? Yo he venido para traer paz, y no como la que el mundo da, sino paz verdadera. A ver, ¿qué más paz puede haber cuando tú entiendes y comprendes que estás sellado por el Espíritu de Dios y que nada te puede sacar de la mano del Padre? Y que Dios ha dicho que si tú has creído, has escuchado su palabra y has puesto tu fe en Cristo, tienes esa paz eterna, tienes vida eterna. Porque en su palabra dice que Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces, esta arras, esta seguridad, este sello que es el Espíritu Santo, su palabra está diciendo, esto te tiene que traer paz, esto te tiene que traer tranquilidad, esto te tiene que traer seguridad. Quizás muchos pensamos, algunas veces, ¿no? Trabajando, voy a comprar mi casita y ahí voy a estar tranquilo, ¿no? Voy a estar en paz, ya mi casa, ¿no? O trabajando, voy a conseguir esto y voy a estar en paz. O bueno, haciendo muchas cosas, invirtiendo, trabajando, voy a conseguir mis objetivos y voy a estar en paz. Pero ¿por qué no es así? ¿Por qué muchas veces luchas por muchas cosas y no hay esa paz? Porque nada de lo que consigas en este mundo tiene la seguridad de lo que habla Dios. Todo es pasajero, todo es perecedero, todo es temporal, nada dura para siempre. Sin embargo, las promesas y la palabra de Dios permanecen para siempre. Y Dios está diciendo en ese sentido, este es el arras, el Espíritu Santo que llegó a tu vida. Y eso debe traer paz. Y esa paz que trae a tu vida, esa confianza, esa seguridad, esa gloria, tienes que transmitirla a otros. Porque de gracia recibimos y de gracia damos. Esta era una de las discusiones que ellos tenían. Y decían, no, esto es exclusivo para los judíos, esto no, tiene, bueno, ya que creyó, pues tiene que cumplir los 20,000 mandamientos de la ley de Moisés, y tiene que circuncidarse, y tiene que cumplirse esta serie de requisitos. No, lo que está diciendo la palabra de Dios, no. Lo que está diciendo Pedro, no es así. Esto pasó de esta manera. Versículo 8, y Dios conoce los corazones
les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados por la fe, sus corazones. ¿Qué es lo que limpia nuestros corazones? La fe en Cristo. Y otra vez regresando al contexto anterior. ¿Cómo tenemos esa fe en Cristo? Habiendo oído la palabra de Dios, creído en Él, Él nos selló. Y Pedro está diciendo eso. Este es un regalo para todos, dice, ¿no? Este es un regalo para todos, ¿no? Los judíos sí, lógicamente, tuvieron la bendición de recibir la palabra de Dios, de ser el pueblo escogido de Dios, de ver las maravillas de Dios y muchas cosas, pero llega a este punto donde Dios le dice, este regalo es para todos, está a disposición de todos. ¿Y sabes qué es maravilloso? De repente tú has llegado hoy día, esta mañana, con cargas, luchas, con pecados, con aflicción, con derrotas. Dios te dice, esto es para ti. Si estás escuchando la palabra de Dios y crees en Él, esto es para ti. Y esto puede traer paz a tu vida. Este puede traer la tranquilidad que estás buscando. ¿Estás afligido? ¿Estás cansado? ¿Estás fastidiado? O quizás dices, no me lo merezco. ¿Sabe? Nuestro corazón a veces dice, no me lo merezco, yo he sido malo. No me lo merezco porque Dios no sabe las cosas que he hecho. Bueno, Dios sabe, pero tú no sabes las cosas que he hecho. Y estoy tan mal en mi vida que no me lo merezco. Pero Dios en su palabra, y en esta situación que estaban viviendo en Hechos, está diciendo, esto está para todos. ¿Sabes cuál es el requisito? Dice, ser pecador. Y ese regalo está para ti. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más la gracia de Dios llegó a nuestra vida, más el Evangelio llegó a nuestra vida. Porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y ninguno perezca. Y Dios abre su Evangelio, su palabra para todos. Y este libro de Hechos es maravilloso. ¿Cómo nos explica eso? Y aun cuando nos explica eso, es cómo nos explica que a veces nuestro corazón, aunque recibe por gracia, le cuesta dar por gracia. Aunque entiende que somos pecadores, y todos somos pecadores, nos cuesta dar por gracia a alguien que vemos que, entre comillas, tiene un pecado más grande que nosotros. Y ponemos requisitos. Para el pueblo judío, quienes conocían las Escrituras, guardaban la ley, esperaban al Mesías prometido. El Espíritu fue derramado sobre ellos en Pentecostés como primicias de la nueva era. Para los gentiles, sin conocer la ley ni las promesas de Israel, Dios los llamó igualmente. En la casa de Cornelio se demostró que el Espíritu se derrama sobre todo aquel que cree sin distinción de origen ni cultura. Está para todos a disposición. Y el regalo maravilloso que estamos leyendo está disponible hoy. Si tú escuchas ese mensaje por primera vez hoy día, ese mensaje está puesto para ti. ¿Y sabes dónde venía el problema y dónde viene el problema hasta el día de hoy? Que no diferenciamos estas cosas. La salvación y la santificación son dos momentos muy diferentes. La salvación es el momento que estamos hablando, que leímos el versículo de Efesios, que escuchaste la palabra de Dios y que creíste en Él y Dios te declaró tu hijo. Es un momento en nuestras vidas que todos los que decimos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo, debemos reconocer y recordar, porque es un momento muy importante en tu vida. Y si tú no has tenido este momento muy importante en tu vida, de entender el Evangelio de Cristo, entender su palabra y poner la fe en Cristo, si tú no has tenido ese momento nunca en tu vida, hoy es un día maravilloso para que lo tengas, para entender que necesitas perdón. Pero también está el otro momento, que es un momento, la santificación.
La santificación es un proceso en el cual entramos cuando ponemos nuestra fe en Cristo. ¿Y qué? Sí, pues estamos creciendo, estamos entendiendo la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Cuando tuvo el encuentro con Jesús, y la palabra de Dios narra que se encontró con Jesús y que todos lo rechazaban, y de repente tuvo el encuentro con Jesús, ¿y qué hizo? Al que le robaba ya no voy a robar más y le voy a devolver el doble, y empezó a entender que habían cosas malas en su vida que tenían que cambiar. Pero ¿cuál fue el inicio? El encuentro con Jesús. ¿Y cuál es el inicio en tu vida? El encuentro con Jesús. La gracia llegó a tu vida, la gracia llegó a nuestra vida. Y si esa gracia llegó a nuestra vida, debemos dar de gracia. No llenemos de requisitos y circunstancias. El crecer en Cristo habla también de la santificación en Filipenses, que dice que estando persuadidos que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una obra que Cristo inició y esto se va perfeccionando día a día. Y ahí entra el proceso de santificación, y ahí entra el proceso de todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Decimos, Dios está trabajando en mi vida. Aún tengo pecados, aún tengo actitudes que tengo que cambiar, aún a veces no doy gracia. Este entra en el proceso de santificación. Y ese proceso es en el cual tengo que ir avanzando. Aún tengo discusiones fuertes en mi trabajo, aún tengo discusiones fuertes en mi hogar, aún tengo hábitos pecaminosos. Es lo que está hablando Dios y está diciendo, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, la pregunta para nosotros, ¿estamos dejando que Dios perfeccione esa buena obra? ¿O nos quedamos, no, pues yo soy así y no voy a cambiar? A veces decimos, así me conociste, ¿no? ¿Qué está diciendo Dios en su palabra? Permite que Dios perfeccione esa buena obra que está haciendo en tu vida. Sabes que muchas veces el orgullo no permite que esa buena obra continúe. El egoísmo no permite que esa buena obra continúe. El pensar en solo lo que yo quiero, en pensar en cómo quiero que sean las cosas y no mostrar gracia y amor, o no reconocer mis faltas y pecados. Porque todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo entramos en este proceso de santificación. Ya entendemos, ya conocemos, ya sabemos qué está mal en nuestra vida. Ya sabemos qué es pecado. Ya sabemos que cuando hacemos tal cosa no agradamos a Dios y tenemos que pedir perdón a Dios. Y ya vamos entendiendo que tenemos que cambiar, que crecer, que la buena obra Dios le está haciendo en nuestra vida, en nuestros corazones, y debemos permitir que esa obra siga avanzando. Entonces, ¿recuerdas el punto de la salvación, que es un momento? ¿Recuerdas el punto de la santificación, que es todo el momento hasta que nos encontremos con Cristo? Bueno, ¿cómo vas en eso? ¿O cómo vamos en eso? ¿Vamos creciendo en ese proceso? ¿Vas viendo cambios en tu vida y dices, no, sí, pues antes yo tenía estas situaciones, estos pecados, pero gracias a Dios, gracias a su palabra, el Espíritu Santo, personas que me ayudan, estoy cambiando y estoy avanzando? ¿O te has estancado? Dios quiere ir perfeccionando esa buena obra. Fíjate el siguiente versículo que dice así la palabra de Dios. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni vosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué sucedía? Había cargas que ni ellos mismos podían llevar, pero se le imputaban a otros. Y ¿sabes? A veces caemos como hijos de Dios en eso.
y ponemos cargas que ni nosotros, ni nuestros padres, ni personas pueden llevar, pero se las imponemos a otros. Cuento una historia de una persona que una vez llegó a una iglesia. Su vida había sido muy maltratada, había tenido muchas decepciones amorosas, había buscado el amor donde no lo debía. Y en uno de sus viajes, recorriendo por la ciudad, cansada, fastidiada, triste, sin esperanza, vio una iglesia que decía, en Cristo hay esperanza. Y esta persona consideró el letrero, consideró el mensaje, vino a su mente rápido que ella estaba sin esperanza y había probado tantas cosas en su vida. Y dijo, quizás ahí sea el lugar donde hay esperanza que estoy buscando. Rápidamente bajó de su auto, vio que había gente, quiso ingresar y en la puerta una persona la detuvo y le dijo, perdón, esta es la casa de Dios y no puedes ingresar en esas fachas, en esa ropa. Claro, en esa iglesia todos llegaban con su corbata, con sus trajes de domingo, y la persona que estaba ahí afuera le dijo, esta es la casa del Señor, así no puedes ingresar. Y esta persona se sintió decepcionada una vez más porque estaba buscando esperanza. Y el lugar tan cercano donde la podía encontrar fue rechazada por una persona en el ingreso de la puerta. Y se fue. Se perdió la gran oportunidad. La gran oportunidad de, como iglesia, recibir a esta persona. Porque ponemos muchas veces cargas que ni nosotros mismos podemos llevar. Cuando escuchamos la palabra de Dios por primera vez, ¿cómo Dios vio tu corazón? Sucio, sin esperanza, en pecado. Pero maravillosa gracia llegó a nuestra vida y pusimos nuestra fe y confianza en Cristo. Pero ¿por qué a veces en ese proceso de santificación caemos en esto y ponemos cargas que ni nosotros podemos llevar? Y ya nos sentimos en un nivel de juzgar a personas de repente por su ropa, por sus acciones, por su forma de hablar y por muchas cosas más. Cuando la maravillosa gracia llegó a nuestra vida, estábamos completamente sucios, alejados de Dios. Dice su palabra que éramos como trapo de inmundicia, pero Él nos recibió. ¿Y qué cambia a veces en nuestra vida? Que ponemos cargas que ni aún nosotros podemos llevar. Esto es lo que sucedía. Algunos creyentes exigían a los nuevos convertidos que guardaran la ley de Moisés íntegramente, pero ni los judíos más devotos habían podido cumplirla perfectamente. Era una carga injusta e imposible. El legalismo en la iglesia hoy ocurre del mismo modo cuando cargamos a los nuevos creyentes con tradiciones, normas, reglas y estamos vez tras vez diciendo, oye, esto no debe ser así, esto no debe ser así, hermano, ¿hasta cuándo? Y ta. Cuando muchas de esas cargas nosotros no podemos llevar. Cuando muchas veces, hermano, ¿cómo es posible? A cada rato llega tarde y nosotros llegamos tarde y estamos reclamando cosas. El crecimiento en la palabra de Dios y esa perfección que Dios está buscando es parte de todos nosotros y es gracia maravillosa. Y cada uno nos edificamos, es lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando ponemos estas cosas, Dios dice en su palabra, Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. La ley de Cristo no aplasta, ¿no? La ley de Cristo libera. Dios quiere que te liberes de todas esas cargas. Dios quiere que no estés siempre ahí, ay, no cumplí esto esta semana, no hice esto. Imagínate estar con esa angustia día a día, si te vas a encontrar un día con Cristo y decir, uy, no, hoy día no leí la Biblia, ¿y ahora qué va a pasar? Hoy día discutí en mi casa. Dios quiere que tengas paz. Y Dios quiere que entiendas que todas esas cosas lógicamente
Tienes que buscar a Dios, tienes que confesar tu pecado, tienes que buscar la gracia. Pero no tenemos que estar ahí poniendo cargas a otros que ni nosotros podemos llevar. Recuerda, ¿somos salvos? ¿Somos salvos? Por gracia. Somos salvos por gracia. Y la salvación en toda la Biblia y en toda la palabra de Dios sigue siendo por gracia. Entonces, ¿por qué nosotros no queremos darla por gracia a veces? No, él no merece. No, a él no lo voy a traer a la iglesia porque ¿qué van a decir mis amistades si me ven ahí sentado con él, ¿no? O ¿qué van a decir mis amigos? O no sabes cómo se comporta. O esa persona no va a tener... Es por gracia. Creo que cada día es una bendición recordarnos a nosotros mismos que la salvación es por gracia. Que la salvación es por gracia. Antes, dice en la palabra de Dios, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que por ellos, ¿no? No es por obras, no por cultura, solo por gracia, un favor no merecido, ¿no? Y en el siguiente versículo, son 37, así que no, esperen, vamos a avanzar. En el siguiente versículo dice, versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta como está escrito. Y antes de leer las palabras del profeta como está escrito, dice, ¿no? Él está concordando con la idea de lo que está diciendo. Hay personas que están poniendo su fe en Cristo y nos gozamos en eso, ¿no? Hay oportunidades donde de repente decimos, tal persona recibió a Cristo. Y nos ponemos a dudar. ¿Será verdad? No creo, porque su vida o las cosas que hace, o a veces nos juntamos y decimos, mira quién vino a la iglesia. Esa persona que todos conocemos en el barrio. ¿Por qué habrá venido, no? Seguramente por algún interés. Y nos olvidamos que es por gracia. Nos olvidamos nuevamente que es por gracia. Y entonces ellos les dicen, en el siguiente versículo, lo que leyeron del profeta, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repartiré sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre cuales invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, ¿no? Y ahí dice, y todos los gentiles busquen al Señor. Yo hoy día diría lo mismo, ¿no? Todos los vecinos, todos nuestros amigos, toda nuestra familia, todos los del trabajo, lleguen al Señor. Quizás hay personas a las que dices, no, a él no le voy a compartir de Cristo porque no creo que cambie. No, mira su vida cómo ha sido. Estábamos en la misma condición y el Evangelio llegó por gracia. Porque alguien dijo, voy a predicar el Evangelio por gracia, llegó a nuestras vidas. Porque los discípulos en esa discusión dijeron, vamos a continuar el Evangelio por gracia sin hacer distinciones, el Evangelio llegó a nuestros países. Porque se pusieron de acuerdo de continuar predicando el Evangelio como Dios les había demandado. Y Dios llama a sus hijos de todas las naciones, Santiago dice esto, ¿no? O sea, de todas las naciones, de todo lugar, de toda raza, de toda cultura. Va a ser maravilloso el día que estemos en la presencia de Dios y veamos todo tipo de personas, sin distinción. Todo tipo de personas
de raza, de origen, de cultura, de posición económica, de condición intelectual. Quizás personas muy conocedoras de todas las materias, con muchos trabajos, diplomados, pero así como personas sin educación, que conocieron la palabra de Dios. Como personas que entendieron el mensaje que llegó a sus vidas de diferentes maneras. A través de una gran conferencia de la palabra de Dios, o a través de un evento donde les enseñaron a través de un librito de colores el Evangelio de Cristo. No nos olvidemos, el Evangelio es inclusivo, el Evangelio es inclusivo, no es exclusivo. Los creyentes podemos ser un estorbo, sí. Santiago, Jacobo declara: no se perturbe a los gentiles que se convierten a Dios. A veces le llenamos, ¿no? Hermano, ya conoció a Cristo, ya, bueno, tiene que leer esto. El otro domingo, por favor, me da un informe de todo lo que leyó, Me lo trae por hoja, triplicado y todo lo demás, ¿no? Y a ver si leyó su Biblia. No, mire, esta semana no. Pues está muy mal. No. Y estamos tras eso. Él les dice, a veces los creyentes podemos ser un estorbo, y qué triste, ¿no? Porque la gracia llegó a nuestra vida y nosotros a veces somos de estorbo para los nuevos creyentes. Podemos imponer nuestras preferencias culturales, como lo hacían ellos, ¿no? Los judíos y los gentiles decían, no, acá gentiles nada que ver. Ellos incluso dividían por dónde los caminos, por dónde tenían que pasar, y muchas divisiones hacían. Pero Dios dice, no es así. Juzgando el proceso de crecimiento de los nuevos creyentes, ¿no? Ya, hermano, ya, ¿hasta cuándo? ¿No? Creando un ambiente de perfeccionismo que aleja en lugar de atraer. Carga tras carga, tras carga, tras carga. ¿Qué producen las personas? No, eso no es para mí. Me están cargando más de cosas que sentirme en paz, sentirme en libertad. La palabra de Dios trae gracia, trae libertad. La iglesia debe ser un lugar de bienvenida, no un tribunal de examen. La iglesia debe ser un lugar de bienvenida. Qué bonito fue hoy día en la mañana, me saludé con el hermano Pedro y decía, bienvenido a casa, ¿no? Y dice, no, bienvenido a nuestra casa. ¿Y cómo te deberías sentir en tu casa? Bienvenido, en paz, tranquilo, feliz. No nervioso que tengo que llenar una serie de requisitos. No nervioso que me van a preguntar si hice esto o no hice esto. En paz, tranquilo. Lógicamente eso no quita el proceso de crecimiento y de santificación que por gracia todos estamos y debemos continuar. La iglesia debe ser un lugar de bienvenida, no de un tribunal, no un examen. Y para avanzar, versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, ¿no? Él está diciendo, ya, dejen de inquietarlos, dejen de ponerle, los están haciendo que se vayan en vez que lleguen a la iglesia. El siguiente versículo dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de agado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia a elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo, Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras que perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaos y guardar la ley, ¿no? Habían salido algunos entre ellos que habían tomado como decisiones, como la bandera, y decir, esto es así, esta tradición es así y no se puede cambiar. Cuidado cuando no dejamos cambiar cosas solo por
tradiciones, ¿no? Ellos le dijeron, esto no es así. Estamos mandando a personas a que comuniquen el mensaje de la gracia. Nos ha parecido bien, dice el siguiente versículo, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y dice, ha parecido bien, llegamos a un acuerdo, que el Espíritu y entre nosotros llegamos a este acuerdo, no vamos a poner más cargas innecesarias, y les detalla algunas cosas y le dice, ¿sabes qué? A través de esas cosas que le está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que buscar la santidad, tienes que buscar la gracia de Dios, pero no te podemos poner carga, sobrecarga y sobrecarga. El Evangelio sigue siendo por gracia, les dice. Eres bienvenido, esta es tu casa, les está diciendo. Y el mensaje, finalmente, narra unos versículos más acerca de lo que leyeron. Llegan al Hechos, versículo 31, dice, y habiendo leído se regocijaron por la consolación. Ellos mandaron esta carta. Llegaron los creyentes y leyeron esta carta. Y dice, y habiendo leído, se regocijaron por la consolación. Porque este grupo de personas que habían escuchado a otros estaban cargados, fastidiados. Pero leyeron estas cartas que ellos mandaron y que dijeron sobre todo este tema. ¿Y qué pasó? Se regocijaron por la consolación. La verdadera palabra de Dios trae gozo, trae paz, trae querer, deseo de aprender más. Cuando la carta del concilio fue leída en Antioquía, la congregación no reaccionó con resignación ni con confusión, se llenaron de gozo. Y esto es lo que trae la palabra de Dios. Nosotros a veces queremos agregar cosas, como los fariseos que querían agregar cosas. Pero la verdadera palabra de Dios debe traer gozo a nuestros corazones. Debe traer gozo verdadero. El evangelio verdadero siempre produce gozo. Cuando un mensaje produce solo culpa, miedo o confusión, vale la pena preguntarse si es realmente el evangelio. El evangelio trae gozo, paz, esperanza, gracia, bondad. Trae una esperanza de vida eterna. Y ahí en los últimos versículos, en el 35, si podemos avanzar, después que leyeron y les parece, dice, del 33, y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé anunciaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando en el Evangelio con otros muchos. Este gozo de la palabra de Dios nos moviliza a predicar. Porque no dice solamente el último versículo que hemos leído, que Pablo y Bernabé, después que enseñaron, ellos predicaron el Evangelio. ¿Sabes qué produjo quitar esa carga? ¿Sabes qué produjo ese gozo? ¿Sabes qué produjo esa esperanza, esa gracia que llegó a sus vidas al entender el mensaje maravilloso que habían recibido el Evangelio por gracia y que lo podían dar por gracia? Que no solo Pablo y Bernabé, porque dice que ellos predicaban el Evangelio con muchos otros. Revitalizó a la iglesia, revitalizó a ese grupo de creyentes. Entendieron que podían predicar el Evangelio y que era no solo tarea, en este caso de Pablo, de Bernabé, de los discípulos, sino era tarea de todos, porque dice finalmente, con muchos otros, fueron a proclamar el Evangelio y se promueve una cadena de gozo misionero. Ellos entendieron ese mensaje, comprendieron la palabra de Dios, quitaron estas cargas, dejaron de poner requisitos que no estaban en la palabra de Dios y se integraron a predicar el Evangelio. ¿Tú te estás integrando a predicar el Evangelio? ¿Estás entendiendo con gozo que esas cargas, ese legalismo, ese juzgar a otros, tienes que quitarlo de lado?
¿Qué te va a llevar finalmente? El Evangelio nos une. El gozo va a transformar, va a guiar a que más personas quieran compartir el Evangelio. Va a guiar a que más personas quieran involucrarse en la obra de Dios. Y es maravilloso que en estas semanas hemos tenido a un grupo de hermanas ahí con Calvary Kids cada sábado reuniéndose y enseñando a los niños, enseñando a un grupo de mamás acerca de la palabra de Dios. Hemos tenido la oportunidad de, a través del deporte, conocer a 25 o 26 jóvenes y predicarles el Evangelio. Están teniendo la oportunidad durante estas semanas también a través de Calvary Music de enseñar a tocar un instrumento, la guitarra, y también compartir el Evangelio. Esto es lo que produce el Evangelio. Gozo, paz, y quiero compartir el Evangelio a otros. Quiero involucrarme. El Evangelio es inclusivo, no exclusivo. Dejemos de poner requisitos. Dejemos de ser, en alguna manera se llama legalista. Busquemos dar de gracia, así como recibimos de gracia. Ellos entendieron este mensaje y todos se unieron a compartir el Evangelio. Vivían tiempos difíciles, seguro, como hoy también nos toca vivir a muchos de nosotros tiempos difíciles o complicados. Pero el Evangelio, ¿qué es? Es inclusivo, no solamente es exclusivo. El Evangelio llegó a nuestras vidas, el Evangelio lo escuchamos, pusimos nuestra fe en Cristo, y hoy ¿qué tenemos que hacer? Compartir el Evangelio con otros. No llenemos de cargas. El proceso de identificación viene después. ¿Qué necesita entender la persona primero? La palabra de Dios, poner su fe en Cristo, y después seguramente con amor le iremos enseñando las cosas. Pero hoy por hoy comuniquemos el Evangelio. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu amor, por tu palabra, por lo que hemos aprendido, por personas que hemos visto también bautizándose, identificándose con Cristo, por nuestra iglesia, Dios, gracias por que nos permite ser de luz y que nos permitas continuar siendo de luz, compartiendo a otros. Gracias porque muchos hermanos se están involucrando en lo que el pastor nos ha guiado de Calvary, las aventuras de fe, Señor, a través del deporte, de la música e incluso a través de compartir el Evangelio con otras personas. Que tu palabra que trae gozo, trae paz, nos ayude a ver siempre la gracia de Dios. Que nos ayude a ver que tu Evangelio quiere incluir a todos, Señor. Quitemos de nuestra mente que esto es algo exclusivo, sino es para darte gloria. Y que recordemos que por gracia hemos recibido y por gracia debemos dar. Y Padre, si hay personas acá que por primera vez escuchan el Evangelio, que por primera vez escuchan tu palabra, que hoy día sea día de salvación, que puedan poner su fe en Cristo, puedan pasar de muerte a vida, Señor. Gracias por tu amor, oramos agradecidos en tu amor. Amén. Hilario.